Buenas tardes. La misión principal de la hemodiálisis siempre ha estado orientada o enfocada a la eliminación de toxinas urémicas que se acumulan en estos pacientes en enfermedad renal crónica en etapas terminales, ya por los mecanismos físicos ya conocidos, difusión, convección o absorción. Sin embargo, la depuración de estas toxinas está condicionada por el tamaño molecular, siendo nuestro stop el tamaño de la albúmina para intentar eliminar o minimizar la pérdida de albúmina en estos pacientes por estas técnicas. La hemodiafiltración online ha demostrado ser una técnica con alto poder convectivo que permite la eliminación de estas toxinas urémicas, tanto de mediano como de alto peso molecular, no ligadas a proteínas. Y a lo largo de la historia se han ido creando membranas de dializadores que lo que permite es eliminar o hacer la simulación de filtrado glomerular en estas técnicas, ¿vale? Entonces se han ido modificando sus propiedades físico-químicas para intentar ser lo más posible o lo más semejante a un filtrado glomerular. Actualmente disponemos de membranas con la polisulfona, ¿vale?, de la serie NV de Toray, que se le ha añadido una capacidad hidrofílica que lo que le permite es que en la capa interna de la membrana del dializador pues no se adhieran tanto a albúmina, ¿vale?, que se perdía antes, ¿vale?, y también hace que haya menos interacción de los leucocitos y de moléculas inflamatorias, por lo que hace que sea tenga menores reacciones adversas, sea más biocompatible y le confiere entonces con esta misma capa una menor adherencia plaquetaria y por ende una propiedad antitrombogénica. Sin embargo, las toxinas ligadas a proteínas son las que tienen mayor impacto biológico en el perfil urémico de nuestros pacientes. Son las que al final van a hacer ese fenotipo urémico, van a causar mayor daño endotelial, van a causar mediado por activación crónica tanto en monocitos como neutrófilos, causarán más aterosclerosis, más inmunosupresión, más riesgo de enfermedades malignas, entre otros. La hemoperfusión o hemoabsorción ya se ha visto que es una técnica que permite eliminar estas moléculas ligadas a proteínas y que se ha utilizado ampliamente en situaciones sobre todo en situaciones críticas donde necesitamos quitar citoquinas o intoxicaciones agudas, por ejemplo como órgano fosforado. Y existen estudios en Asia también que se ha incorporado esta técnica a un tipo de hemodiálisis que todavía se utiliza en esas regiones, que es una hemodiálisis de bajo flujo o de baja permeabilidad. Con esto, entonces, nos creamos la siguiente hipótesis. ¿Qué pasaría si entonces agregamos ese poder absortivo, ¿vale?, a una hemodiafiltración online de alto flujo o de alto poder convectivo? Entonces, nuestro objetivo de nuestro estudio fue comparar la capacidad depurativa de la hemoabsorción mediante la adición de un cartucho de una resina absortiva MG150 combinada con una sesión de hemodiafiltración online. Y como objetivo secundario también evaluamos la seguridad y tolerancia de la técnica en estos pacientes. Entonces, hicimos un ensayo clínico cruzado aleatorizado que contamos con 16 pacientes de hemodiálisis que estaban estables, ¿vale? Cruzamos a los pacientes, dividimos a los pacientes en dos grupos, 8 y 8, ¿vale? En la primera semana se realizó una hemodiafiltración online de 4 horas con el filtro NV más la resina de intercambio. Y luego la siguiente semana hicimos lo siguiente pero sin la resina. Entonces cada paciente era como su grupo control. Utilizamos un monitor Nikiso, ¿vale?, con un flujo sanguíneo estable en torno a 400 mililitros minuto y un flujo de líquido de diálisis en torno a 500 mililitros minuto. También hicimos analíticas pre y post de cada sesión para poder evaluar el porcentaje de reducción tanto de urea, creatinina, fósforo, beta-2 microglobulina, cadenas ligeras kappa o lambda, albúmina e indoxilsulfato. Bueno, esto es un poco para mostrar cómo queda el cartucho en el circuito de diálisis, ¿vale? Entonces se conectaba a la línea arterial pasaba la sangre, se depuraba en el cartucho y luego se introducía hacia lo que es el dializador. También para evaluar pues, la tolerancia o los síntomas intradiálisis, pues utilizamos esta escala visual, ¿vale?, estandarizada para evaluar estos síntomas. Entonces, los resultados que obtuvimos fue que, bueno, como ya había comentado antes, la N era de 16 pacientes con una edad media en torno a 63 años, ¿vale?, una mediana en tiempo de terapia renal sustitutiva en torno a 79 meses, la mayoría de ellos, el 69%, eran hombres y el acceso vascular que era principal era la fístula. Y en la etiología de enfermedad renal, pues la mayoría eran enfermedad renal crónica de otras causas o no filiadas.
seguidas por la diabética. Cuando comparamos las sesiones, ¿vale? Las sesiones eran bastante homogéneas, no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las dos, pero que era bastante comparable las dos sesiones de diálisis. Tras comparar el porcentaje de reducción de toxinas, no vimos que hubiese mayor diferencia entre las dos técnicas para la eliminación de la mayoría de toxinas, excepto para la beta-2 microglobulina, que fue ligeramente superior con la incorporación del cartucho, siendo estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante esa diferencia de un punto. He de decir que no contamos con los resultados de indoxil sulfato debido a que por problemas técnicos de logística pues, no hemos conseguido el reactivo a tiempo, ¿vale? Entonces todavía tenemos esa parte del estudio que la haremos a posteriori. Comparando la sintomatología intradiálisis, pues no vimos tampoco diferencias estadísticamente significativas, siendo lo más prevalente el cansancio y el frío, como la mayoría de los pacientes en hemodiálisis. Y lo mismo sucedió con la recuperación del tiempo de recuperación postdiálisis. Después de las sesiones, la mayoría pues, no hubo estadísticamente significativa ningún cambio con las técnicas. La mayoría se recuperaba al minuto o al llegar a casa. Entonces, podemos concluir que la combinación de la hemoabsorción con la hemodiafiltración online podría ser una buena estrategia de diálisis para agregar ese poder absortivo a los conocidos mecanismos difusivos y convectivos en la hemodiálisis. A la espera de datos de indoxil sulfato, nosotros no parecemos encontrar ninguna diferencia clínicamente relevante en la depuración de estas toxinas cuando utilizamos esta técnica. Y la adición de esta técnica fue bastante segura y tolerada por los pacientes. Muchas gracias.